Que Dios los bendiga, estimados pastores y hermanos. Vamos a continuar con el avance de la materia de esta tercera unidad, pero hoy hablando acerca de la dignidad humana y su importancia. La dignidad humana proviene del latín dignita. ¿Qué significa dignidad? Es cualidad de digno. Este adjetivo hace referencia a lo que corresponde o proporciona al mérito de alguien o algo, y también puede indicar eh, que alguien es merecedor de algo o que una cosa posee un nivel de calidad aceptable. Entonces, la manifestación y la expresión de la religiosidad en libertad, muy importante, es una muestra de la imagen de la dignidad humana. Pero para introducirnos a este tema un poco vamos a hablar acerca de lo que nos menciona el texto de Kant y lo que nos dice en que la dignidad humana se expresa con total claridad y fuerza en la raíz de la concepción moderna de la dignidad humana, a saber cómo es la autonomía moral. Esta, a su vez, implica una concepción activa de la libertad humana, puesto que cuando nos damos ley, nos autodeterminamos máximamente, que cuando acatamos una ley ajena, por el contrario, nos dejamos de determinar máximamente o pasivamente, perdón, por, por, por esa ley. Entonces, existe la necesidad de que la práctica de obrar conforme a este principio, es decir, el deber no se basa en sentimientos, impulsos ni inclinaciones, sino simplemente en la relación de los seres relacionados entre sí. Esa relación en la que la voluntad de un ser racional debe considerarse a la vez como legisladora, porque de otro modo no podría pensarse como fin en sí misma. Entonces, ya la razón refiere toda máxima regla de actuación de la voluntad como universalmente legisladora a cualquier otra voluntad y también a toda acción respecto de sí misma, y no por algún otro motivo práctico o ventaja futura, sino por la idea de la dignidad, de que la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley, sino a aquella misma que él se da. Entonces, en este reino de los fines, todo tiene o tiene un precio, o un bien tiene una dignidad. Lo que tiene precio puede ser reemplazado por alguna otra cosa equivalente, pero por el contrario, lo que se eleva sobre precio y no admite ningún equivalente, esa es la dignidad. Cuando se refiere a las inclinaciones y a las necesidades humanas, tienen un precio de mercado, lo que sin suponer una necesidad se adecúa a cierto gusto, es decir, a un bienestar basado en el juego sin propósito de nuestras facultades anímicas. Un objeto estético, por ejemplo, o un objeto particularmente vinculado a nuestros sentimientos. Entonces, este tiene un precio de afecto, pero lo que constituye la condición única bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo, no tiene meramente un valor relativo, o sea, un precio, sino que tiene un valor intrínseco, es decir, la dignidad. En esta primera línea o en este primer fragmento que mencionamos, define lo moral y dentro del ancho campo de la praxis humana libre se deslinda este campo más reducida de las acciones que son necesarias por deber y el deber. Entonces, se concibe como lo específico de lo moral en general, que solo en este campo se lo puede encontrar. Es decir, que la dignidad no lo vamos a encontrar en cualquier lugar, sino que es algo tan intrínseco que está dentro del campo de lo moral. Y en este renglón, estamos hablando del texto de Kant, nos ofrece esa clave de la moral kantiana, de saber cómo la regla de conducta adoptada por un individuo particular puede elevarse a ley universal, es decir, a este precepto que establezca un deber para todos. Esta tal universalización solamente es posible, según Kant, por medio de la relación igualitaria
que enlaza a todos los seres humanos entre sí, en tanto los sujetos son libres. Entonces, esta ley impone una obligación, impera un deber y es compatible con la libertad de todos porque limita a las personas. Nos obliga, no es una obligación, es en virtud de nuestra razón. Entonces, cada uno se autoobliga, no por cualquier móvil. Y este es el deber, y este deber, perdón, no depende de una condición, sino de un categórico. Y los móviles reales de nuestra acción no son formales. Entonces, al hablar de la dignidad en común, de la dignidad común que todas las personas tenemos, esto nos dice que no depende de ninguna condición, no es un hipotético, sino es un categórico. Hay que cumplir con el margen, con él al margen de cualquier consideración de utilidad o placer que ciertamente pueden darse, ¿no? Y de hecho se dan como móviles reales de nuestra acción, pero que no pueden ser determinantes formales de ella en tanto que la moral, como la moral. Además, esta dignidad común que emana de esta capacidad de obligarnos por respeto a la libertad y dignidad ajenas a las nuestras, no se pierde por un comportamiento indigno, porque la misma libertad moral implica siempre la capacidad de enmienda. Esta dignidad inherente a la condición humana hace que seamos fin y por nosotros mismos. ¿De dónde resulta que ningún humano puede hacerse señor de otro y subordinarlo a su voluntad? Ni nadie puede darse voluntariamente en esclavitud. Entonces, al hablar de la dignidad humana, estamos haciendo mención a que ésta no se pierde por ningún tipo de condición ni por ningún tipo de actitud que podamos realizar, ya que esta va determinada en forma determinada al aspecto como la moral, ya que se basa principalmente en la dignidad. Pero cuando hablamos muchas veces de la dignidad, a veces es tan cerrada este tema y que lo dejamos de largo. Y lo que hacemos cuando utilizamos, por ejemplo, el tema de la espiritualidad transformativa, hace que esta dignidad se reedifique, se reconstruya dentro de nuestro propio ser y nuestro entorno. Por eso hacemos mención brevemente de lo que nos habla esa espiritualidad transformativa. Y esta está en relación al coaching como alternativa. Esto nos permite fomentar el aprendizaje y el tema de la espiritualidad transformativa y que es necesario puntualizar la apuesta por una espiritualidad transformativa necesaria en la medida en el que el sujeto esté predispuesto a cambiar sus marcos de referencia. Pero para comprender estos procesos internos, con la premisa básica que la espiritualidad se debe en gran medida a un contexto sociocultural determinado que debe ser transformado, se toma la teoría del aprendizaje también transformativo como el marco de referencia y de acción más adecuadas para los procesos de cambio a través del coaching. ¿Por qué estamos hablando de este proceso transformativo? Porque muchas veces no sabemos cómo cambiar nuestro entorno, no podemos cambiar a la sociedad. Sin embargo, a través de esta, nosotros vamos a poder brindar esa libertad en las personas y a través de ello puedan hacer crecer esa dignidad humana que la tienen innata dentro de sí, pero que muchas veces no la saben reconocer. Entonces, por eso estamos hablando de la espiritualidad transformativa y esta está definida en dos puntos. Esta espiritualidad transformativa está planteada desde este punto de vista. El aprendizaje que transforma problemáticos marcos de referencia para hacerlos más inclusivos, discriminantes, reflexivos, abiertos y emocionalmente estables para el cambio. Entonces, el
Aprendizaje transformativo no solo trata con la conducta de los individuos, sino que fomenta cambios de nivel de los marcos de referencia o perspectivas de significados. Esos marcos que nos de referencia están compuestos por dos dimensiones, por los hábitos de pensamientos y los supuestos, y resulta también los puntos de vista, los diferentes puntos de vista. Entonces, los hábitos de pensamiento se refieren a que eh, se constituyen como el conjunto de supuestos de los cuales son amplios, generalizables y orientan la predisposición que actúan como filtros de interpretación del sentido de la experiencia. Algunos de estos hábitos de pensamiento son sociolingüísticos, ético-morales, epistémicos, filosóficos, psicológicos y estéticos. Pero por otro lado, vemos el tema de los puntos de vista. Esto se compone de un conjunto de esquemas de significado, es decir, de un grupo de expectativas específicas, de creencias, de valores, de sentimientos, actitudes y juicios, pero que tácitamente dirigen y forman una específica interpretación y determinan cómo juzgamos, tipificamos los objetos y atribuimos causalidad. Entonces, al hablar de este tema, de los puntos de vista y de los hábitos de pensamiento, esta enseñanza transformativa a través de la espiritualidad no ocurre por etapas lineales ni en un tiempo definido, sino que éstas se pueden dar en el mismo orden o puede que algunas no se den, pero en este contexto, como bien se argumenta en lo anterior, la espiritualidad está muy ligada al proceso transformativo. A, a, y cuando hablamos de este tema, cualquier tratamiento a profundidad de la educación transformativa debe direccionar el tópico de la espiritualidad y que los educadores también deban preocuparse por el desarrollo del espíritu en su más fundamental nivel. La educación contemporánea ha sido eclipsada por la dimensión espiritual de nuestro mundo y del universo. Por lo tanto, el tema espiritual no puede salir, no puede estar fuera de todos los contextos que manejamos. Y cuando hablamos de dignidad humana, a través de esta enseñanza transformativa, que es de la espiritualidad transformativa, vamos a lograr que las personas puedan identificarse realmente y puedan encontrar esa dignidad humana que tienen en ellas mismas. Es por eso que también hacemos relación a esta enseñanza. En el contexto en el que vivimos, el cristiano debe generar procesos de cambio en la espiritualidad de las personas a partir de profundos procesos de aprendizaje. Estos procesos pueden ocurrir al menos de una de las siguientes 4 vías. Por ejemplo, vamos a hablar de estas. Una, que se habla por la reelaboración de que existen marcos de referencia. Segundo, por la elaboración de nuevos marcos de referencia. Tercero, por la transformación de puntos de vista. Y cuarto, por la transformación de los hábitos de pensamiento. Entonces, estas 4 formas nos enseñan ese proceso de transformación de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Ahora, cuando hablamos de este proceso nos dice que ofrece directrices de acción, ofrece estas directrices en las que no el tratamiento únicamente es el tema espiritual, para que pueda producir cambios profundos y revolucionarios. Entonces la espiritualidad no transforma ni hace originar ni hace ver el tema de la dignidad humana simplemente como algo, como un punto de vista, sino que ésta genera transformaciones revolucionarias. Este proceso no es obligatorio. El cristiano debe ayudar a que el individuo se empodere de su espiritualidad y sus relaciones, es decir, que dignifique su propia vida. Este tema, al hablar de la visión crítica, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una visión crítica en nuestro entorno,
frente a las determinaciones que se imponen o que le imponen a aquellas relaciones que muestran interés individual o colectivo. La espiritualidad conlleva conquista de la libertad frente a procesos opresivos, es decir, que evita la imposición. Cuando estamos mencionando también el tema del empoderamiento a través del discurso, el discurso se refiere a ese diálogo que involucra la evaluación de nuestras creencias, de nuestros sentimientos y valores que estructuran la espiritualidad. Entonces, esta persona logra, o el cristiano debe identificar los supuestos cuando se dan intercambios comunicativos entre los individuos. Implica una apertura del pensamiento, empatía y evitar el juzgamiento, a fin de evitar a los demás a evaluar el origen de las afirmaciones. Entonces, para ello es útil sugerir el tratamiento de los puntos de vista contradictorios a fin de estimular los diversos puntos de vista y visualizar otras alternativas de acción en relación a ellas. Vemos por último esa toma de decisiones. Es cuando el cristiano debe fomentar la autodirección y responsabilidad en la toma de decisiones. La autodirección no es opuesta a la espiritualidad, pues la autodirección implica que el individuo logre indagar su riqueza espiritual, heredada así para cómo va a reflexionar acerca de los cambios en los hábitos de pensamiento y los puntos de vista. Además, la autodirección asegura que el individuo planee su propio curso de acción, así como el ensayo de nuevos roles, que organice los métodos de evaluación de sus propios supuestos religiosos que están en juego, así como la aceptación o no del nuevo modo de vida que éste va a tener. Entonces, la importancia radica en conocer el tema de la dignidad humana, en que posibilita la capacidad de decidir por sí mismos, elegir su destino, actuar en consecuencia con sus deseos, ser digno, comprende ser lo mejor que uno puede ser con lo que tiene a su alcance. La importancia de la dignidad humana es que la persona, siendo la persona, el centro y el punto de referencia de la sociedad, de la bondad o la maldad de una cultura, se mide precisamente por la persona. Pero también la doctrina social de la Iglesia da a la persona y a su dignidad como esa fuente de los derechos del hombre. Entonces, el tema de la espiritualidad tiene mucha relación con el aspecto de la dignidad humana. Y es muy importante que usted pueda enseñar y pueda transformar a su entorno a través de la espiritualidad de Cristo. Que Dios los bendiga.